papás de dos niñas, y aquí hay muchos papás, ¿cierto? Algunos tienen todavía pequeñitos, pero cuando los niños están en esta etapa, donde están bebecitos, el momento del baño es una cosa muy bonita, es muy tierna, ¿sí? Es verlos, es ponerle el agüita, el champucito, pero para los padres primerizos puede ser muy angustiante. ¿Por qué? Porque como uno no sabe, uno apenas está aprendiendo, entonces está el temor de irles a poner jabón o champú en los ojitos, irles a hacer daño, o que con el ombligo si no se le ha caído, o que se le voltee y se caiga al fondo de la tina. O sea, uno se inventa y uno piensa una cantidad de cosas, el niño se le va a ahogar, o sea, una cantidad de temores para los padres primerizos, ¿cierto? Y están todas las recomendaciones, y utilice la mallita y que no le caigan no sé dónde, y entonces uno es muy nervioso en eso, o al menos Rugi y yo recordamos eso, y eso era como que cogiendo a cada bebé como si se fuera a quebrar, ¿cierto? Con la primera, ya con la segunda, échele agua, uno ya sabe que no le pasa nada, ¿cierto? Pero la pregunta es, listo, el papá y la mamá o el cuidador está temeroso, pero ¿y el bebé? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar qué estará pensando o sintiendo el bebé en el momento del baño? A veces uno puede, digamos, como más o menos considerarlo, porque algunos se ponen muy irritables o lloran cuando sienten el agüita. Pero a medida que uno los va acariciando, que uno les va cantando o les va hablando, ¿cierto? Sienten la espumita del champú. ¿Qué pasa con los niños? Se van relajando, ¿cierto? Y hay algunos que se duermen, porque sienten ese relajo, el agua tibiecita, y para ellos es supremamente rico. ¿Será que el baño así para los bebés es igual para nosotros ya como adultos, o eso es uno a la carrera? No, con los bebés uno se toma el tiempo que haya. Y muchos de ellos hacen esto. No sé, si usted tiene hijos ya grandes, trate de recordar un poquito cuando usted estaba bañando a sus hijos, o se ha bañado al primo, ¿sí? O al hijo de otra persona. Cuando ya el bebé está relajado, el bebé mira a la persona que le está bañando y se queda como contemplándolo, confiado, porque está en los brazos de esa persona, ¿cierto? Pero ¿sabe una cosa? El panorama no ha cambiado, sigue en el agua. Y sigue el riesgo de que si el adulto o la persona que le está bañando se descuide, pues pueda pasar algo. Pero el bebé ya no está pensando en eso. El bebé está tranquilo, confiado en los brazos de aquel que le está bañando. La enseñanza de hoy se llama Estoy contigo. ¿Por qué para el ser humano es tan difícil confiar en Dios? Para usted, ¿ha sido difícil confiar algunas veces en Dios? Que uno diga tranquilo, ¿sí? No hay nada más molesto que usted esté en un problema, en una angustia, y llegue otro y le diga tranquilo, fresco, ¿cierto? Uno siente como que están menospreciando lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pasando. Pero la pregunta es, ¿por qué para el ser humano es tan difícil confiar en su Creador? En el Creador del universo. Y es más sencillo confiar en personas falibles, mutables, que cambian de parecer, que hoy dicen sí, pero mañana te pueden decir no. Es más sencillo que confiemos en las personas. ¿Sí o no? ¿Ha pasado o no ha pasado? Pero confiar en lo que Dios me ha dicho, confiar en lo que estoy esperando en Dios, es muy complicado. Yo tengo que hacer algo al respecto. Y la respuesta está en el capítulo 3 de Génesis. No está en pantalla, pero si usted puede ir allá rápidamente, este es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Y en algunas está titulado como la caída del ser humano. Y es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ese capítulo nosotros podemos entender qué es lo que pasó en la relación entre el hombre y Dios. Porque de ahí se desencadena absolutamente todo. Y en este capítulo nosotros nos damos cuenta por qué el hombre dejó de confiar en Dios. Y pasa algo, y son dos cosas.
Y es que en el corazón del ser humano, a partir de ese momento, está anclado el cuestionar y el negar. Y todo esto se generó por ese momento de encuentro que hubo entre la mujer y la serpiente, entre el diablo. Si usted tiene ahí su Biblia, no está en pantalla, pero en el capítulo 3, lo primero que hace el diablo, en el versículo 1, parte final, es cuestionar la palabra de Dios. Cuando le pregunta a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo? O sea, ¿de verdad? O sea, vaya un poquito más allá de eso. Si es cierto que Dios les dijo. Lo primero que hace el enemigo es cuestionar la palabra de Dios. La mujer le responde y luego la serpiente argumenta a la respuesta de la mujer negando la exactitud de la palabra de Dios. Cuando le dice, no es cierto, no van a morir. En el corazón del ser humano, desde ese momento quedó anclado el cuestionar y el negar lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho, incluso el poder de Dios. Y a partir de ese momento es que se nos es difícil poder creer, poder entender que Dios tiene cuidado de todo. El Creador. A veces pensamos que se le pasó, se le olvidó, que está ocupado con otros, que hay otros más espirituales, que hay otros que oran mucho mejor y entonces no me tienen en cuenta. Y se nos olvida quién es Dios. A partir de ese momento el hombre cuestiona, duda y niega lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice y su poder. Sobre todo en momentos en los cuales necesita creer 100% en lo que Dios ha dicho. Y esto es lo que impide el confiar. Solamente como por cultura general, ¿qué es confianza? Todas las palabras siempre tienen una raíz, tienen una etimología, vienen de algún lado. Y eso es un ejercicio muy interesante que usted y yo debemos hacer siempre, ir a la raíz de las palabras, ¿sí? Entender de dónde vienen, de dónde surgen. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes saben cuál es la raíz de la palabra radical? Raíz. Pero algunos creen que radical es religioso, que radical es una cosa terrible, y no. Si usted va al diccionario, dice que la etimología es raíz. Por eso, más radical, porque somos cada vez más transformados desde la raíz. Eso es ser más radical, no es otra cosa. Y con la palabra confianza sucede lo mismo. Tiene 3 partes. Cuando hablamos de con, se está hablando de junto o global. La palabra fi viene del latín, de fidere, que habla de confiar. Y a su vez de una raíz que se dice fides. No sé si algunos de ustedes han escuchado alguna empresa, alguna organización que se llama así. Y fides habla acerca de fiarse de algo o de alguien. Y ansa nos habla acerca de tomar acción. Así que nosotros podemos entender que la palabra confianza me habla acerca de poder fiarme de alguien o de algo de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que puede ofrecer. Eso es confianza. Entonces, cuando yo ya entiendo que confiar es poder fiarme, poder creerle a alguien o a algo de acuerdo a lo que es o a cómo es, yo ya empiezo a entender por qué no confío en aquel, pero sí confío en aquella. Por lo que hizo él o ella, entonces ya dejé de confiar. Pero volvemos al principio, porque ese nos es difícil, confiar en Dios. Y a su vez, en griego, la raíz tiene que ver con poder, protección y lealtad. La palabra confianza o confiar. Así que vamos a dar una definición de confianza y es total seguridad y una esperanza firme en las capacidades de alguien. Total seguridad y una esperanza firme en las capacidades de alguien. Pero irónicamente, esa total seguridad
Y esa esperanza firme la hemos depositado en personas mutables que cambian, en personas falibles que se equivocan o en cosas perecederas que no duran. Y ese es el actuar del ser humano. Y uno escuchándolo así, digamos, teóricamente uno dice, es absurdo, pero ese es nuestro día a día. Confiamos en lo que cambia, en lo que no dura, en lo que es desleal, en lo que nos puede decepcionar, y eso genera una falsa confianza o una vana esperanza. Y hay 5 aspectos que la palabra nos muestra de cómo nosotros evidenciamos esa falsa esperanza. Y yo le invito a que podamos hacer el ejercicio. Yo lo hice cuando el Señor me iba mostrando de dónde yo he puesto mi esperanza, dónde yo he puesto mi confianza, ¿sí? ¿Usted cantó con entendimiento el día de hoy al Señor? ¿Cierto que cada una de esas letras nos hablaban acerca de qué? De Dios me libra, que Dios ha hecho conmigo, que Dios ha estado conmigo, y a veces lo hacemos en automático, y a veces repetimos y repetimos, pero cuando llega el momento de evidenciar esa lealtad, de evidenciar esa confianza, por ahí no aparece Dios. Al contrario, en muchas ocasiones nos quejamos de lo que Dios no ha hecho o ha hecho diferente a lo que nosotros estamos esperando. Por eso es tan importante que cuando viene ese tiempo de alabanza y de adoración al Señor, nosotros lo hagamos con entendimiento. Es lo que la palabra nos manda. Porque a veces simplemente repetimos o estamos pensando en otras cosas. En una de esas mi esposo decía, ¿estás segura? Y era cuando hablaba, recuerdo lo que has hecho en mí. Recuerdo lo que un día fui y ahora lo que soy. Pero a veces nos olvidamos de eso. ¿Qué nos genera una falsa confianza o una vana esperanza? Número 1, usted y yo. Es decir, el yo. En las primeras personas que nosotros nos enfocamos es en nosotros mismos. Quiero que vaya por favor conmigo a Isaías capítulo 10, versículos 12, parte B. Cuando nosotros decimos parte A o parte B es porque es después de un punto o después de una coma. Y dice las escrituras, él dirá, le contextualizo, está hablando acerca del rey de Asiria, que vino en contra de Jerusalén, ¿cierto? De los israelitas. Dice, él dirá, dice el Señor, castigará el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Versículo 13, porque afirma, esto lo hizo el poder de mi mano. Lo hizo mi sabiduría porque soy inteligente. Y entonces ahí es el yo. Yo puedo, yo tengo, yo sé, yo voy. Es la primera en donde depositamos esa falsa esperanza. Porque soy inteligente, porque sé cómo hacer las cosas, porque tengo capacidades, porque yo ya pasé por eso, porque tengo experiencia. Y no acudimos primeramente a Dios, sino que primero analizamos cómo yo resuelvo la situación. Pero la palabra nos dice todo lo contrario al respecto. Y ahí atrásito en Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice, confía en el Señor, ¿de qué? De todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Cuando la palabra nos habla de corazón, no está hablando del órgano que bombea, no, nos está hablando de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es decir, no te fíes de ti mismo, porque la palabra también nos dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Hoy quiero una cosa, pero mañana otra. Confíe mejor en el Señor, porque usted, terrible, o sea, no confíe en lo que usted considera. Número 1, yo. Número 2, otras personas. Quiero que vamos ahí adelantico, Salmo 146, versículo 5, dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden ¿qué? Salvar. Mire que aquí dice, en simples mortales, y eso lo incluye usted y a mí. Pero entonces a veces, lo que normalmente a veces se habla como autoestima, ¿sí? El valor que tengo está por el piso, entonces
no cumplo con la primera, o sea, yo nunca pienso en mí, pero yo sí busco otras personas. Yo deposito mi confianza y mi esperanza en lo que él o ella me puedan dar, me puedan enseñar, el contacto. Es que hablé con, y yo sé que por ahí se va derechito. Es que ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Es que yo sé que me aprecian. Y esperamos tanto de las personas que cuando no nos dan lo que estamos esperando, las teníamos aquí y de una las enterramos. O sea, son lo peor, decepcionados. Pero es que la palabra nos dice, y mire que está hablando de gente poderosa, o sea, gente con contacto, gente que me puede ayudar, gente que yo creo que tiene lo suficiente para lo que yo necesito. Simples mortales que no salvan. Que hoy le prometió algo, pero luego por circunstancias X o Y, o porque le dio la gana, le dice, no, ya no. Y usted se metió con toda. Y usted estaba esperando y usted hizo castillos y de repente todo se vino abajo. Número 3, tecnología, recursos, lugares. Y hoy día sí que se mueve. A mí me impacta. Yo no soy amante de las redes sociales, pero la iglesia está en redes sociales para obviamente que mandar todas las invitaciones, fotos y cosas demás, pero solamente movemos allí. Pero lo que uno escucha en muchas ocasiones es, usted tiene que postear o tiene que publicar tal día, a tal hora, de esta manera, tantos cosas, porque si no, entonces no suben los likes, no lo conocen. Y una cosa impresionante, tanto que hoy día eso es un trabajo. O sea, a una persona le pagan solo por manejar redes sociales, increíble. O sea, le pagan por estar pegado de un teléfono o de un computador, poniendo fotos, haciendo cosas. Eso es un trabajo hoy día, ¿sí? Y muchas personas dependen de eso. Y muchas personas consideran que si no hacen el trabajo, sus ventas van para el piso. Tecnología y recursos, lugares. Es que definitivamente Colombia, terrible. Terrible. Yo voy a salir, tengo que viajar, pero aquí no hay futuro. Aquí todo va a estar mal. Mi esperanza está en que voy a ir al extranjero, a X o Y país, ahí vea, mi amigo, mi familiar me dijo que le está yendo súper bien. Salmo, ahí adelantico, 33, versículo 17, dice: vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, ¿no puede qué? Salvar. En esa época, el caballo era lo último. Eso era un arma de guerra. Y si tenían carros, mucho mejor. Por eso hablan de eso. Pero hoy día, ¿yo en qué cosas, en mi trabajo, ¿sí?, en mi conocimiento, estoy poniendo la confianza? No sé si ustedes lo han visto, pero ya han salido muchas noticias acerca de las profesiones que van a dejar de existir. ¿No has escuchado eso? Como, no estudie eso porque eso ya no le va a dar plata. Estas son las profesiones que sí le van a dar dinero. Y está hablando de tecnología. Tecnología no solamente cuando se hace un dispositivo móvil con base en las ingenierías, por ejemplo, que eso sería una tecnología dura, así se denomina, pero hay tecnologías blandas que tienen que ver con todo lo que son ciencias sociales, humanas, psicología, sociología, y no nos dan un objeto, no nos dan algo tangible como un dispositivo que se puede hacer por medio de una ingeniería, sino que es algo más desde la motivación. Y entonces hay que ir al seminario del coach que, vea, la rompe, que me dice cómo salir de estas. Y tengo que escuchar los podcasts de cómo salir de la pobreza, cómo ser un mejor emprendedor, y pongo mi confianza allí. ¿Cuántos llevamos? Número 1, yo. Falsas confianza o vana esperanza. Número 2, las otras personas. Número 3, tecnologías, recursos, lugares. Número 4, el dinero. Y este sí que a veces pesa tanto.
Pero antes de eso yo quiero que miremos de tecnología el Salmo 20, capítulo 7 y 8 dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Yo quiero que con esto usted se vaya. Si es que ha visto, por ejemplo, la película cuando Moisés va con el pueblo por el desierto, ¿y quién viene detrás? Faraón. ¿Con qué? Con carros y caballos. Usted se imagina la angustia del pueblo. Iban a pie y no iban livianitos. Iban con los animalitos, iban con la carpa, con la ropa, con las ollas, o sea, iban pesados. Y iban caminando por el desierto. ¿Usted se imagina la angustia de sentir el sonido de los caballos? De esas ruedas. Y lo manifestaron a Moisés: y ahora nos sacaste para morir. Pero conocemos la historia, ¿cierto? Número 4, el dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia. ¿Para qué? Lo disfrutemos. Ay, ¿cómo así? Entonces no trabajamos. Todo baja del cielo. No, aquí no le está diciendo que seamos holgazanes, perezosos. No. Aquí lo que está diciendo es: hey, las riquezas son inseguras. Si hoy están, tú no sabes mañana qué pase. No sabemos qué suceda, ¿sí? Hoy día hay algunos muchachos que están confiados porque sus padres han hecho toda una empresa y dicen: a mí no me va a faltar nada. ¿Nosotros sabemos qué va a pasar ahorita en 5 minutos? No tenemos ni idea. Pero nos confiamos en eso porque lo vemos y porque creemos que todo se mueve por dinero. Que el dinero lo mueve todo. No, pero es que si usted no tiene dinero, no come porque no puede comprar. ¿Cómo paga la renta? Obvio, claro que sí, eso no lo podemos negar. Pero aquí el punto es poner mi confianza en lo que el dinero me puede dar. Si no tengo, no es posible. Si no tengo dinero para comprar el último, me siento mal, me siento menos que los otros. Yo tengo que estar a la par. Yo tengo que evidenciar poder adquisitivo, porque si no me voy a sentir mal. Me voy a comparar con los otros. Y número 5. Y tal vez uno diría: este como que no aplica para el pueblo de Dios, pero créame que sí, y mucho. Confiar en el ocultismo o la adivinación. Isaías capítulo 8 versículos 19 al 20 dice: si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ay, pero es que yo no voy a donde la bruja. Yo no voy donde la que lee las cartas, yo no voy donde el que lee el chocolate, pero de vez en cuando yo miro en el horóscopo. De vez en cuando, yo me acuerdo que yo era no sé cómo, qué signo, y de vez en cuando por ahí se me embolata y yo miro por si acaso. O espiritualicémoslo un poquito más. No, tarot de horóscopo para nada. Ay, noche de profecía, allá voy. Yo necesito que me digan lo que va a pasar. ¿No es lo mismo? ¿No es adivinación? Y créame, se hacen reuniones de profecía y son así. Porque la gente siempre quiere saber qué le va a deparar el futuro, qué va a pasar. Con este o con esta sí me va a ir bien. ¿Me caso o no me caso? ¿El negocio sí es o no es? Necesito que me estén diciendo para poder tener seguridad. Y listo, hasta allá no. Pero veo a Dios como si fuese un genio de la lámpara. Y entonces hay algo aquí que pasa y es con la paz, entre comillas. Y entonces voy a hacer algo y si siento paz,
traducido como nada me mueve, nada me altera, estoy súper feliz, eso es derechito. ¿Usted cree que Moisés tenía completa paz cada que iba donde el faraón? ¿Usted cree que Moisés estaba tranquilito, relajadito cada que iba donde el faraón? No. Pero tenemos muletillas al respecto. 5 aspectos que nos hablan acerca de una falsa confianza o una vana esperanza. ¿Cómo estamos? ¿En cuántos confiamos? ¿A cuántos le hemos hecho ahí el chulito de esto me ha tocado a mí? Y sabe una cosa, el Señor lo que desea es que nosotros volvamos al principio, pero no al principio cuando se cuestionó y se dudó y se negó la palabra, sino antes de eso, cuando el ser humano estaba en el huerto y no había temor, no había duda, no había vergüenza, no estaba pensando con qué animal hablar a ver si hacía o no hacía. No, estaba tranquilo y confiado. Lo que Dios le decía, eso lo hacía sin ningún problema. Lo que Dios desea es que nosotros podamos entender que todo lo que hay en este mundo y en ese sistema, incluyéndonos a usted y a mí, somos falibles. Decepcionamos, defraudamos, pero el único que no lo va a hacer, y no es un cuento, es el que lo hizo a usted y a mí. ¿Recuerda la primera imagen? El bebé en el agua. ¿El bebé se veía asustado o confiado? Confiado, pero seguía en el agua, ¿cierto? Seguía en el agua. Yo no creo que el bebé piense, me va a soltar, me voy a hundir, me voy a... No, el bebé no está en ese foco. Pero lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos es a tener confianza en que Él es, primeramente. Porque confiamos si Dios nos da, confiamos si Dios nos provee. Si Dios hace lo que yo quiero, lo que yo estoy esperando, yo confío en Dios. Pero lo primero que yo tengo que hacer es confiar en que Él es. En que Él es Dios Todopoderoso. Y a pesar que esté en las aguas, Él sigue ahí conmigo. Y vamos a ver esas promesas que el Señor nos da. Isaías. Ojalá, en serio, de verdad que usted pueda anotar cada uno de estos textos. Y luego, despacio, ir, leer todo el capítulo, el contexto. Y poder entender lo que el Señor nos ha dado. Capítulo 43, versículo 2 dice: cuando cruces, ¿por dónde? Las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Y uno dice, amén, Dios está conmigo. Pero aquí hay algo interesante. ¿Sabe qué es lo que dice? Cuando cruces, cuando camines. O sea, no me está diciendo no vas a estar en las aguas, no te van a tocar las aguas, no, ahí está diciendo cuando cruces. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo vamos a sentir en muchas ocasiones el agua hasta aquí. Que usted y yo vamos a sentir en muchas ocasiones la crisis. Y esto tumba inmediatamente ese evangelio de todo es felicidad, todo se puede, no hay problemas. Y que tiene que ver mucho con el evangelio de la prosperidad, donde te dice, si tú tienes es porque estás muy bien. Si tú tienes una buena posición económica es porque estás bendecido por el Señor. Está pasando por una situación difícil, lo primero que se piensa es, está en pecado. Algo está sucediendo. Pero es que la palabra me está diciendo, cuando cruces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente las aguas sí me van a tocar. Que evidentemente el fuego va a estar cerca. Pero el Señor, en su amor, dice, listo, o sea, va a pasar. Pero recuerde lo que yo le sigo diciendo. Salmo, capítulo 9, versículo 10. Esas son promesas hermosas del Señor. Dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás, ¿qué? abandonas a los que te buscan. Entonces aquí hay una promesa.
En la primera nos dice, si pasas, cuando pases, cuando sientas el fuego, cuando sientas muchas aguas, yo voy a estar contigo. No estás solo. Y aquí me está diciendo, y además no te voy a abandonar. Porque es que algunas personas dicen, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y medio empieza la crisis y ya vuelvo. O sea, sí, ahí estuvo, pero se fue, me dejó, me abandonó. Pero aquí el Señor me está diciendo, yo no te voy a abandonar. Entonces, ¿el Señor nos abandona o no nos abandona? No nos abandona. Pero no lo tenemos que creer, ¿sí? ¿El Señor nos abandona? No. No, o sea, yo tengo seguridad en que Él está conmigo. Romanos, capítulo 10, versículo 11. Va a estar con nosotros. No nos abandona y mire lo que dice. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él, ¿no será qué? Decepcionado. Cuando usted se ha sentido decepcionado por alguien, donde había puesto todas sus esperanzas, con el Señor no pasa eso. Nunca, nunca le va a mentir. Nunca le va a decir hoy sí y mañana no, porque sí. No seremos abandonados ni defraudados. ¿Usted cree en lo que la palabra nos dice? ¿Usted cree en lo que el Señor nos está diciendo? El bebé seguía en las aguas, así como usted y yo en muchas ocasiones. Y el Señor nos recuerda y el Señor nos habla y el Señor nos dice, pero llega el momento y se nos olvida. Era lo que constantemente Él le decía al pueblo de Israel. Recuerda, medita, de día, de noche, no lo olvides. 2 puntos. ¿Qué hacía el pueblo? Olvidaba. Ese es el ser humano, usted y yo. Pero Él está ahí fiel. Porque Él no miente. Porque Él no se retracta de lo que ha dicho. Y aquí va un apoyo moral. Usted no es el único que está en crisis. Usted no es el único que está en un momento difícil. Usted no es el único que está orando al Señor por algo específico. En la antigüedad vemos muchos ejemplos que a veces pasamos de largo. Usted se imagina la angustia de Jocabed, la mamá de Miriam, Aarón y Moisés, cuando tuvo que dejar a su bebé de 3 meses en el río Nilo. ¿Usted lo haría? O sea, si en una bañera uno cree que se va a ahogar, ahora dejarlo en un río y no saber qué iba a pasar con su bebé. Y más allá que su hija mayor iba por ahí y si la veían, si la cogía el ejército, ¿qué pasaba? Pero ¿qué hizo Jocabed? ¿Qué hizo la madre de ellos 3? Confió en que algo bueno iba a pasar. Ni idea, pero confió. ¿Y el Señor la abandonó? A ella y a su esposo, porque solamente hablamos de ella, pero él también. ¿El Señor los defraudó? ¿Qué hizo el Señor? Le permitió criar a su hijo, aproximadamente hasta los 6, 7 años que lo tuvo que entregar. Pero y entonces, Elías, escóndase, porque lo quieren matar. Pero tranquilo, que yo le voy a mandar alimento. Algo completamente inusual. Por cuervos. Y tome agüita del arroyo. Hoy día, ¿usted tomaría agua del río? ¿Usted tomaría agua del río? ¿Usted tomaría agua de la piscina? No. ¿Usted comería lo que deja un ave al frente suyo que ha pasado por el pico? Pero esa fue la forma en la que el Señor le dijo a Elías, tranquilo, yo estoy con usted, yo no lo voy a abandonar, yo voy a estar con usted. Y que no se diga de los 3 amigos de Daniel. ¿Se ha escuchado la historia? Libro de Daniel. Pero la historia viene desde más atrás, ¿sí? Cuando empieza la invasión a Jerusalén. Y llega Nabucodonosor y arrasa con todo el mundo. ¿Pero qué hace? Se lleva a los nobles, a los príncipes, a los bonitos, a los inteligentes para su palacio. Y entre ellos 4 muchachitos, Daniel y sus 3 amigos.
Pero no eran solo ellos tres. A veces creemos que eran ellos tres y Daniel. No, habían muchos israelitas en Babilonia, muchos nobles. Pero los únicos que no se doblegaron ante el rey fueron ellos 4. ¿Y qué les costó a los 3 amigos de Daniel? Ir al horno de fuego. Y a veces uno como que lee y piensa que son fábulas, que como que no, eso pasó hace mucho tiempo. Pero ¿cuántas veces hoy día usted siente que lo han llevado hasta lo más profundo? O sea, que ya no hay cómo hacer, que se está muriendo, que ya no tiene alternativa, que de verdad creemos que ya no hay solución. Los 3 amigos de Daniel, claro que tenían temor de lo que iba a suceder en el horno, pero estaban confiados en el Señor. Estaban confiados en el Señor. Y finalmente fueron librados de la muerte. Y así nos podemos ir por toda la Biblia, con muchos ejemplos. Pero ahora vengamos a la actualidad. Yo creo que si al final con uno de los amigos, de las amigas que están aquí, se saludan, yo estoy segura que aquí todos tienen una experiencia para contar en donde dice, el Señor me libró. ¿Sí o no? El Señor me libró, el Señor me guió, el Señor estuvo conmigo. Imagínate lo que hizo Dios, imagínate lo que pasó. Ayer le contábamos algo que sucedió a las niñas y la mayor sobre todo decía, ¿en serio? Que nos preguntó por ahí 5 veces, ¿de verdad? Ay no, eso no pasa. ¿Qué sí? No, ese, ¡ay, Dios hace milagro! Y era asombradísima. Yo estoy segura que mínimo una experiencia, y yo creo que muchas más hay, pero mínimo una, usted puede contarle a la persona que está al lado de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí o no? Amén. De cómo Dios ha estado con usted y conmigo. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Milagros, intervenciones de Dios respecto a la naturaleza, ser librados de la muerte, dar vida al que ya murió. Una cantidad de milagros y prodigios que vemos en las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente y porque Dios así lo ha determinado. Quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 14, versículo 27. Dice, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Y esto va en contra del yo decreto, yo digo que va a ser así. No. Nosotros no le damos órdenes al Señor. Nosotros no decimos que las cosas tienen que ser de una forma. Aquí está diciendo el Señor, Él es el que determina y decreta qué va a pasar. Y alguien le puede decir, no lo haga, Señor. ¿Le dirá el barro al alfarero cómo hacerlo? Nadie puede decirle al Señor, hágalo o no lo haga. ¿Por qué el Señor permitió que tiraran a los 3 amigos al horno? Si los iba a salvar. ¿Para qué todo eso? Porque a veces decimos, si el Señor lo iba a hacer, ¿por qué me hizo pasar por tanta angustia? Pues ¿qué está formando Dios en nosotros? ¿Qué nos está enseñando al respecto? Solo Él sabe y conoce los tiempos. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Amén. Porque Él es fiel. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Cuando yo digo amén, estoy diciendo así es. ¿Sí? No es una muletilla o para que todos digan al unísono. No es realmente yo lo estoy creyendo. Dios es fiel. Los tiempos no cambian porque yo lo considere, es porque Él lo ha determinado. Y hay rumores y escuchamos cosas y vemos noticias y decimos, no, vea, va a pasar esto, esto y esto, y luego no pasa. O pasa peor de lo que habíamos pensado. Usted y yo no conocemos el futuro. Pero sí, ¿quién conoce nuestros días? ¿Quién nos hizo? Y entonces yo, ¿por qué voy a ir, como dice la Escritura, a un simple mortal para que me diga qué hacer y qué no hacer?
Ojo, que no es una actitud de orgullo, ¿sí? De no necesito ayuda de nadie. No, claro que sí, la palabra también me habla del consejo sabio. Pero aquí el punto es, ¿quién es mi fuente de seguridad? ¿Quién es mi fuente de confianza? ¿Recuerda los 5 aspectos? Si alguno de ellos se cae, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué sucederá con nosotros? Hay algunas personas que no tienen poder adquisitivo y dicen de los que sí tienen, es que como tiene plata, nada le falta, está tranquilo. Pero usted va y le pregunta a algunos de los que tienen plata y confían en sus riquezas y dicen, yo quiero una familia, yo quiero que alguien me ame, yo no quiero estar solo. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el ser humano que solamente lo llena el Señor. Pero yo tengo seguridad de que lo que me dicen las Escrituras, de lo que Dios ha hecho, de todos esos milagros, de que con 5 panes y 2 peces alimentó a una multitud, de que levantó a una niña que se había muerto, de que sanó a una cantidad de personas, es el mismo Dios de hoy. Y entonces yo digo, amén, y yo creo que Dios puede hacerlo, ¿cierto que sí? Amén. Y yo creo que Dios es todopoderoso, y yo estoy confiada en el Señor. Y aún si no fuera así, yo sigo confiando en el Señor. Amén. Daniel, capítulo 3. ¿Se acuerdan los 3 amigos? Pues los astrólogos y todos los sabios que le servían al rey de Babilonia echaron al agua a los 3 muchachos y le dijeron, ellos no quieren adorarlo. Y el rey se enfureció. Y esa es la conversación. Versículo 17. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Amén, ¿cierto? Yo confío en el Señor. Pero ahí no se quedó esa determinación. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Usted y yo tenemos la misma capacidad de hoy en día decir lo mismo? ¿O seguimos asistiendo a una reunión esperando un milagro? Y cuando no pasa, entonces reniego, me quejo, me alejo. Esos 3 pelados iban a ser quemados. Dice la Escritura que hicieron que el fuego estuviera más caliente 7 veces de lo normal. Tanto que cuando los echaron, el fuego alcanzó a los soldados y los quemó inmediatamente. Ellos simplemente no perdieron un negocio. Ellos simplemente no lo dejó la novia, el novio. A ellos no les fueron simplemente infiel. A ellos los querían matar. Vivos. No estaban dormidos, estaban despiertos. Y ellos dijeron, tenemos un Dios que nos salva. Y yo creo que pasó toda la historia por la mente de ellos. Cuando abrió el mar, cuando brotó agua de la peña. ¡Wow! Una cantidad de cosas increíbles. Cuando veíamos la columna de nube, de fuego. O sea, ¡wow! Pero si aún no nos librara, no nos vamos a arrodillar. ¿Sabe por qué esa actitud? Porque yo confío en que todo lo que proviene del Padre es bueno. Y si llega a mi vida, no por mi condición de pecado, ojo, y eso es un paréntesis grande, no por mi condición de pecado, sino porque yo esté caminando, esforzado, haciendo lo que Dios me dice, y llega una situación de prueba, y aún no se resolviera, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no pueda, es porque su voluntad, su buena voluntad es ¿qué? Perfecta y agradable. Porque a todos los que aman, ¿a quién? A Dios, a los que aman. Y yo no amo si no conozco, ¿sí? Amar a Dios no es decir, sí, yo creo en Dios. No, 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 amar a Dios es entregarme con toda. Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿Para qué? Para bien. Para bien. Y aún si nuestro Dios no lo hace así. Y aún, y es algo que tiene que quedar anclado en el corazón,
no cuestionando el poder de Dios, no cuestionando su palabra, sino Dios es soberano. Y si yo estoy caminando conforme a su palabra, obvio, estoy en ese proceso de aprendizaje, pero las cosas no salen como yo lo esperaba, yo necesito ser sensible a su voz para ver qué es lo que me está enseñando, qué es lo que está moldeando en mí. Sus planes son dignos de confianza. Isaías, capítulo 25. Versículo 1 dice: Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Normalmente, como Nabucodonosor decía, el Dios de ustedes. No lo aceptó como su Señor, pero dice: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Ve, aquí no hay pérdida. O sea, usted está buscando en quién confiar. Usted está buscando no hay pérdida. No lo van a decepcionar, no lo van a abandonar. Pero hay condicionantes. Y esos condicionantes es: conózcame y obedézcame. Porque de lo contrario, entonces, ¿a qué jugamos? Yo le digo, pero usted no quiere. Pero está esperando ver mi mano. Está esperando ver mi favor. Pero yo le digo, venga. Y no quiere. Y jugamos al gato y al ratón con el Señor. Y cuando nosotros entendemos que la gloria es solamente para Dios, de todo lo que Él hace, y que no se trata de nosotros, entonces comprendemos que en todo tiempo Dios es bueno. ¿Se ha escuchado esa frase? Una frase famosa. En todo tiempo Dios es bueno. Y Dios es bueno en todo tiempo. Y es cierto, pero yo tengo que empezarlo a vivir. ¿Para qué? Para ya no cuestionar a Dios. ¿Y si es verdad? ¿Y si será? ¿Y eso se aplica conmigo? Y tampoco negar la exactitud de la palabra de Dios. Si Él dijo, así se hará. Si Él dijo, así se hará. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Mira que aquí estamos hablando o leyendo algunos textos bíblicos, pero ¿usted se imagina donde nos sentáramos y leyéramos todo el capítulo? O sea, vamos a encontrarnos maravillas. No podemos ser hijos de Dios de un texto bíblico. Tenemos que entender que la palabra es Cristo. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito, ¿cierto? ¿Le va a ir qué? Bien, ¿cierto? Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y ante este tipo de palabras, ¿uno qué dice? Ayúdame. Vamos a editar otra vez. Y ante este tipo de palabras, ¿uno dice qué? Amén. Pero leamos bien el texto, ¿sí? Porque solamente nos quedamos con la hoja verde, con que da el fruto, ¿sí? Pero es que acá dice, primero, no teme que llegue el calor. ¿Qué pasó con alguna plantica que usted tenía en esa época así fuerte de verano? A mí se me secó. Algunos otros arbolitos también. Eso es lo que pasa ante exposición a una temperatura extrema. Pero aparte de eso dice, en época ¿de qué? De sequía. Ay, otra vez. ¿Otra vez? Entonces, ¿no siempre es verde? ¿Con flores? ¿Bonito? No. Es que viene época de sequía. Pero me dice que para que ese árbol esté firme, para que su hoja sea verde y para que dé fruto, ¿qué tiene que ser? ¿Dónde debe estar? Ahí tienen el texto. ¿Dónde debe estar? ¿Y quién es el agua de vida? ¿Y las raíces deben estar dónde? Nutriéndose de esa agua. No hay otra forma. No hay otra forma. Busque si quieren ahorita, después, ponga árboles con raíces cerca del agua y usted va a ver el tamaño de esos árboles. Grandísimos. Ahí.
y sus raíces largas, profundas, que cuando viene la sequía, como la raíz está profunda y firme, no se mueve. Porque cuando viene la crisis, cuando viene el momento de angustia, cuando viene la dificultad, ¿cómo está su raíz y cómo está la mía? ¿Qué tan corta o larga está? ¿Cuál es el piso sobre el que está? ¿En quién he depositado mi confianza? ¿Por qué me caigo tan fácil cuando viene un momento difícil? ¿Por qué dejo de creer tan fácil? ¿Por qué dejo de confiar tan fácil? Así que de día y de noche, yo tengo que tener claro que Dios está conmigo, de día y de noche. Esto es una clave, no en todas las personas aplica, pero en la mayoría sí. Cuando una persona está angustiada, cuando una persona está estresada, al punto de estar ansiosa, ¿sí? Cuando abre sus ojos, en lo primero que piensa es ¿qué? En su problema, en la situación que está, ¿sí? Y en la noche, cuando se va a acostar, muchos tienen problemas para conciliar el sueño, porque siguen dándole vuelta a eso que no han podido resolver, ¿sí? Ni de día ni de noche tengo paz, porque todo el tiempo estoy maquinando sobre eso, y qué hago, y cómo me muevo, y con quién hablo, y a quién llamo, y reviso todo el directorio telefónico, y a quién le marco, a quién le digo, qué vendo, qué compro, qué suelto, para dónde me voy, qué país están pagando más fuerte. Todo el tiempo, porque necesito resolver. Pero aquí otra vez el Señor sale y dice, hey, acuérdate, la única forma es que vengas a mí y confíes en mí. Y ojalá usted pueda tener estos textos bíblicos cada vez que no pueda conciliar el sueño. Cada vez que abra sus ojos y usted diga, ay, otro día más. Lo mismo de siempre. Y ahora quisiera no despertarme nunca para no tener que seguir viviendo esto. Salmo capítulo 5, versículo 3 dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Pero ¿qué fue lo primero que hizo el salmista? Buscó a su fuente. ¿Y luego qué hizo? Esperó la respuesta de su fuente. No es, Señor, amén, listo, ¿a quién llamamos? ¿Para dónde nos vamos? Y eso es lo que normalmente hacemos a veces, ¿sí? Ay, no, yo me voy por aquí, que el Señor me bendiga, y si no es así, que me ataje. Y si por la noche no podemos conciliar el sueño, ahí arribita, Salmo 4, versículo 8, dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero mire que dice, en paz me acuesto y me duermo. Yo puedo acostarme, pero pasan las horas, y no tengo paz, y no concilio el sueño. Pero aquí dice que la única forma de yo poder dormir en paz, sin la ayuda de la pastilla, de la gota, es cuando yo he confiado en el Señor. Es cuando yo digo, está todo patas arriba. Mañana tengo que cumplir con ese compromiso y esta persona me está haciendo la vida imposible, pero ¿yo qué puedo hacer? Hago lo que me corresponde. Porque una cosa es usar la fuerza del caballo y del carro, pero otra cosa es confiar en el caballo y el carro. Escúcheme esto. Una cosa es usar la fuerza del carro y del caballo, y otra es confiar en el carro y el caballo. Yo voy a hacer lo que Dios me dice que debo hacer. Yo debo ser una persona diligente, debo ser una persona esforzada, debo ser una persona honesta, que hable verdad. Eso es usar la fuerza del caballo y del carro. Pero yo debo confiar en Dios Todopoderoso. Yo debo hacer lo que me corresponde, yo debo hacer mi parte. La palabra nos exhorta y nos compara con la hormiga en cuanto al ser perezosos. Y que finalmente nosotros podamos decir entonces, de día y de noche, ahí arribita, Salmo 3,
Versículo 5, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Yo me acuesto, se terminó el día, pero me duermo. Ya no hay nada más que hacer, mi cuerpo necesita otra vez actualizarse, recuperar energías, pero vuelvo y me levanto, no por mis propias fuerzas, sino porque Dios es el que me sostiene. De día y de noche meditarás en este libro. Ahora entendemos por qué esa instrucción del Señor a Josué. De día y de noche se las enseñarás a tus hijos. Porque durante el día estamos peleando en nuestra cabeza cómo resolver, qué hacer. Y en la noche seguimos en las mismas, cuando ya no se puede hacer nada. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. Porque solamente en el Señor estoy confiado. No está en pantalla, pero le regalo este texto bíblico. Y es para callar nuestra alma. ¿Se acuerda qué es el alma? Pensamientos, emociones, que también están acá. Y a veces creemos que las emociones vienen del corazón. Las emociones están en el cerebro. Todo procede del cerebro. Y finalmente, la voluntad. Y es que hay que jalarle las orejas al alma. Y una forma para que lo tenga ahí, Salmo 116, versículo 7, dice: ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Ya, Lorena, ya, relájese, calmada, porque Dios ha sido buena con usted. Acuérdese, Lorena, acuérdese y no olvide ninguno de los beneficios del Señor. Acuérdese, Lorena, que Dios es bueno y que Dios está contigo. Acuérdese, Lorena, y no haga más pataleta. Ese es el ejercicio que usted y yo tenemos que hacer, porque de lo contrario es llorar, quejarse. Lo que hace un niño, lo que hace un bebé cuando no obtiene lo que quiere, y que a veces a algunos adultos nos fastidia tanto, y es la famosa pataleta. Pero nosotros también hacemos pataleta, y el antídoto para esto es esto: ya puedes, ya puedes, ya puedes, Carlos, estar tranquilo, porque Dios ha sido bueno, y me lo tengo que recordar, y lo tengo que recordar constantemente, porque se me olvida. Mire, la palabra es una fuente inagotable, inagotable. Y para darme cuenta de eso, pues yo tengo que escudriñarla. Otro, para que anote y en su casa medite en ello. No es porque se me hayan olvidado, es porque los recuerdo en este momento. Salmo 121. Son solamente 8 versículos. Si usted lo puede buscar ahí en su Biblia, búsquelo para que lo leamos juntos. Si usted tiene el celular, para que hablemos igualito, búsquelo en la nueva versión internacional. Salmo 121. Y es muy lindo porque aquí dice: cántico de los peregrinos. Dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde debe venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Lizzy, María Ledis, Lorena, Carlos. Diga su nombre allí. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Lorena. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre.
Él sabe de qué tenemos necesidad. Ahora oramos por estos chiquitos con accidente, pero gloria a Dios que siguen con vida, ¿cierto? Gloria a Dios que están llorando porque les duele, y no sus papás llorando porque ya no está. Y si aún hubiesen muerto, Dios tiene cuidado de todas las cosas. Esto no es un evangelio de maquinita de casino, a ver qué me sale. Esto es el evangelio de las buenas nuevas. Arrepiéntanse, corrijan su conducta y vuelvan a mí. Y podemos entender que Dios está con nosotros, aún en las aguas, aún en el fuego y en el verde campo del huerto, cuando todo está bien. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y podamos orar al Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tal vez nuestro raciocinio nos está diciendo, ¿gracias de qué? Si lo has logrado tú. ¿Gracias de qué si no tienes nada? ¿Gracias por qué? Por lo mismo. Gracias, Señor. Gracias porque hoy hemos visto tu bondad reflejada en nuestra casa, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra dice que el verdadero amor no se trata en que nosotros hayamos amado primero, sino que tú lo hiciste y lo entregaste todo por nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos adoptaste como hijos. Porque esta hermosa vida en ti no se quedó solamente para tu pueblo elegido, sino que lo hiciste extenso a todas las naciones del mundo, incluidos. Y ahora podemos decir que somos hijos del Altísimo. Y ahora podemos decir que ya no somos más huérfanos espirituales, que tenemos un Padre fiel, un Padre que nos ama, un Padre que no duerme, un Padre que siempre está atento y alerta a lo que sucede, porque todo lo conoce, porque Él es el principio y Él es el fin, porque nunca cambia. Ese es mi papá. Ese es mi papá. El que libró a un hombre de leones, el que abrió el mar, el que levantó muertos, el que liberó endemoniados. Ese es mi papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque hoy necesitamos recordar que tú estás con nosotros y que es necesario que te conozcamos para poder entenderlo y vivirlo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, porque cuando venga el momento de sequía, nuestra mente, nuestro corazón siempre va a querer olvidar lo que tú has hecho por nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a poder levantar nuestras manos y decir: Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y aun si las cosas no salieran como esperamos, Dios sigue estando conmigo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te exaltamos, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas como el águila, Dios. Y nos das pies como de ciervo, Jesús, para poder remontarnos sobre las alturas, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separará, nada nos separará. Tú nos vencerás.
ante ti se romperá. Nada nos separa, nada nos separa. Señor, esta mañana creemos por la fe que tu palabra ha hablado claro en nuestro corazón. ¿Qué tal si levanta sus brazos al cielo y usted le dice: Señor, yo decido descansar en ti, yo decido confiar en ti, decido dejar mis cargas, mis afanes, las angustias, porque tú tienes control de todas las cosas, Señor, y tu nombre se levanta sobre mi vida, y tú levantas, Señor Dios Todopoderoso, tu mano, y has dicho, Señor Dios mío, pasarás al otro lado. Así dice tu palabra, Señor, que en paz descansaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Señor, creemos en el nombre de Jesús que esta es una semana en la que vamos a experimentar confianza. Estoy confiado como un bebé en tus brazos, porque tú, Señor, cuidas de mí. Nada puede hacerme el hombre. Tú cuidas de mí. Señor, te damos honor y te damos gloria. Yo bendigo la vida de mis hermanos y te ruego, Señor, tu paz sobre cada uno de ellos, sobre sus casas. Que ellos puedan llegar, Señor, del cielo ahora a sus lugares donde viven con sus familias, Señor, y haya paz sobrenatural, haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento, haya provisión suficiente, necesaria, Señor Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos honor y damos gloria a tu nombre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bendiciones para todos.